Bueno, buen día a todos. Vamos a todos y todas. Todex. Bueno, entonces, si están listos, vamos a dar inicio al tercer y último día de trabajo de estas jornadas. Les presento en orden de exposición, ¿sí?, a la mesa. Va a estar hablándonos en primer lugar Félix Morales Montiel, Venezuela. Su trabajo es definiciones, delimitaciones desresponsabilizadas y decisiones. Luego vamos a escuchar a Silvina Gabriela Saucunz, de Chacabuco y miembro de Apola Buenos Aires. La posición epistémica de Lacan, un más allá de Freud. Y finalmente, Tomás Pal, también aquí de Buenos Aires, nos trae la interrogación Jacques Lacan, comentarios al margen de la obra de Sigmund Freud. Así que bueno, Félix, cuando quieras, puedes comenzar. Gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Primero, gracias por estar acá un sábado pre-lluvioso a las 10:20 de la mañana. Sé que no necesariamente es fácil los días de jornadas. Efectivamente, el título de mi trabajo es Definiciones, Delimitaciones despersonalizadas y Decisiones. Ahí está mi nombre, Félix Morales Montiel. Está mi email por si tienen algunos comentarios o algo para agregar, para criticar, para objetar después de la presentación. Y tiene algo que me parecía que resumía un poco lo que quería decir, este meme que hice de Albert Einstein diciendo el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como ven, lo que quiero hablar son sobre definiciones. Obviamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, una especie de definición. Delimitaciones despersonalizadas tienen que ver con justamente que Einstein lo esté diciendo en vez de Lacan. Y decisiones, bueno, de eso hablaremos un poco más después. Este es el argumento del trabajo, ¿sí? Esto es lo que les quiero presentar. Tengo en amarillo resaltado lo que me parece más interesante. Los postulados básicos del psicoanálisis no se han consensuado. Mientras algunos predican una afiliación autoral, tomando como padre a Freud, a Lacan o al amo de turno, otros apuestan a una definición formalizada. Se detiene la asociación en o en porque fulanito lo dijo, o en porque esta escritura lógica así lo establece. Esta dicotomía reaparece en lo delimitado y la asunción de lo practicado. Eso básicamente quiere decir que no se trata solamente de algo teórico, sino que funda un campo clínico, ¿sí? Los psicoanalistas autoriales exilian a personas que no deciden confesarse herederos, mientras que en el psicoanálisis formal se diferencian teorías a partir de sus postulados básicos subyacentes. Es decir, ahí quiero hablar un poco sobre cómo efectivamente se forman esos campos. Quiero hablar un poco porque ya yo había enviado el trabajo, pero después Mariana Latorre, que no la veo por acá, pero que ha sido una parte fundamental de la organización de estas jornadas y se ve muy bien, envió un email hace poco hablando un poco sobre esto. Empieza agradeciendo a Julián y a Nicolás, cosa que obviamente me parece completamente necesario. Muchas gracias porque hacen que todo esto quede bastante bien, pero lo que me interesa está acá, ¿sí? Entiendo el planteo de la imposibilidad. Esto se los presento porque me parece un diagnóstico buenísimo de lo que yo quiero presentar. O sea, es un diagnóstico muy bueno del problema. No estoy de acuerdo con él, pero igual está bien el problema. Entiendo el planteo de la imposibilidad de la autoría exclusiva y que quien escribe ha sido inmeccionado por cantidad de saberes, autores, discursos que sería imposible detallar. Pero aún así me sigue pareciendo que si no existiera autor, no habría diferencia. Esto lo quiero subrayar muchísimo, ¿sí? Si no existe autor, no hay diferencia. Parte de la misma definición de significante. No tendría sentido nuestro seminario principal desambiguar Freud de Lacan, porque entiende que son dos autores, ¿no?, lo que se está diferenciando, Freud y Lacan. Para encontrar la particularidad de la teoría planteada por el autor Freud y la diferencia planteada en la teoría del autor Lacan. Gracias a que apareció uno en particular, que es nuestro director, aclarando esas diferencias. Mi planteo en el seminario fue que esa torsión, esa diferencia entre Freud y Lacan, la hemos podido anotar gracias al enorme trabajo de investigación de Edelstein.
Por eso, para mí, un autor es quien puede responder por lo que dijo. O sea, se pone la responsabilidad sobre el autor, ¿no? Es quien puede responder por lo que dijo. Ven que acá es un muy buen diagnóstico del problema porque no solo plantea el problema, sino que además plantea las consecuencias. ¿Sí? Es decir, si dejamos de pensar en el autor, la diferencia Freud-Lacan no es una diferencia buena, porque si no hay autor, ¿cómo vamos a diferenciar entre autores? Lo que les quiero presentar es que hasta cierto punto la investigación en psicoanálisis se reduce a esto, a demostrar cómo un autor u otro tiene razón. Obviamente me parece esto falsificable y me parece que hay trabajos muy importantes en Apola que se están haciendo en contra de esto, sobre todo el de Diego, de las fórmulas de la textuación, para decirlo un poco mejor, y el de Martín, que me parece que también está ahogando en este sentido. Lo que presentó Mariano ayer, no sé si se acuerdan, sobre la axiomatización posible de Lacan, que yo justamente le dije, bueno, pero si lo vamos a axiomatizar, capaz podamos prescindir de Lacan dijo y trabajar solo con la axiomatización. Obviamente, ojo, esto no es algo que se haya hecho. No estoy diciendo que ya estamos en este momento, pero sí estoy diciendo que me parece o sería una posibilidad trabajar en este sentido y a mí me parece que sería un sentido mucho más rico que el que tenemos actualmente. Para hacer un poco esta diferencia que les estoy intentando plantear entre algo autorial y algo axiomático, hice esta tabla, que básicamente es lo que había planteado en el argumento, ¿no? Entonces, en el autorial tenemos Freud dijo, o Lacan dijo, o Félix dijo, o Martín dijo, o Mariano dijo, o Alfredo dijo, o quien sea dijo, ¿no? Eso es lo que se utiliza como evidencia, como soporte del argumento. El material, ¿sí?, que se recopila, los datos de la investigación, son los dichos de una persona, o de dos, o de tres. Pero obviamente siempre que hagan una persona, porque si son diferentes entonces no sirve. Mientras que una definición formalizada estaría más del lado de si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, podemos sacar tal o cual conclusión, o tal o cual segundo postulado, como estaba planteando ayer Mariano, con respecto a los axiomas y los postulados secundarios. En la parte autorial, todo descansa sobre Freud, Lacan o quien sea el amo de turno, mientras que en el otro descansa sobre definiciones primarias, como le estoy diciendo. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, sería una especie de definición del inconsciente. El que queda por fuera, el que queda exiliado en lo autorial, es aquel que no se dice o no se muestra heredero de la enseñanza, mientras que en lo formalizado queda por fuera las teorías con los diferentes postulados básicos subyacentes. Es decir, se diferencia a partir de las bases, ¿sí?, a partir de los fundamentos. Gracias, Martín. En el autorial se puede modificar la base teórica siempre y cuando se mantenga el espíritu del autor. Y ahí obviamente entran cosas divertidísimas sobre lo que Freud quiso decir, sobre Lacan, lo que Lacan quiso decir, sobre lo que Alfredo quiso decir, y lo que falta es que saquemos la ouija, ¿no? Mientras que en las definiciones formalizadas, si cambiamos un axioma, sería otra teoría. Es como, está bien, la geometría euclidiana y la geometría proyectiva, las dos son geometrías, sí, pero son cosas completamente diferentes, son mundos completamente diferentes. Y es por el cambio de un axioma, y es casi por la negación de un axioma, o sea, casi que lo que se cambia es, se introduce un no. Y al introducir un no, se crea un mundo completamente nuevo, con problemas nuevos y con soluciones nuevas. En lo autorial sería estar en contra de un autor, y en la definición formalizada se resolvería el problema de otra manera. En el autorial se diagnostican personas, por eso, no sé si han visto, pero es muy divertido, porque freudiano pareciera ser equivalente a malo y lacaniano pareciera ser equivalente a bueno. Entonces, si te dicen vos sos freudiano, no sé, tirar una piña, casi que eso es lo que incita, ¿no? Mientras que si te dicen vos sos lacaniano, hay que agradecerle y darle un abrazo. Mientras que en la definición formalizada sería más bien diagnosticar estructuras.
Es decir, que no se diga freudiano porque eso fue efectivamente lo que dijo Freud o porque fue efectivamente lo que dijo Lacan, sino porque tiene una especie de estructura a la cual nosotros nos hemos acostumbrado a llamar lacaniana. Ahorita voy a dar un paso más y a criticar eso, ¿sí? Pero por ahora llamemos que esa estructura habría una estructura lacaniana y habría una estructura freudiana. Pero no sé si empiezan a ver el problema ya, que justamente llamarlos freudianos y lacanianos termina remitiendo al autor. Es decir, nos termina poniendo del otro lado. No nos pone del lado izquierdo, o bueno, de su lado derecho. Esto lo tomé de los primeros 2 programas de investigación científica que encontré de apertura. Vi que pusieron otro de Apola y lo quería traer, pero no lo traje. Pero igual mantiene este mismo espíritu, ¿sí? Donde lo que se opone no es Freud y Lacan, ojo. Se opone diagnóstico de las tendencias que operan como causa del sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis. Posicionamiento del lacanismo, posición de apertura. Y abajo también, posicionamiento del lacanismo, posicionamiento que proponemos. O que no está lo que dijo Freud y lo que dijo Lacan. Me parece que eso es algo que vino posterior, que capaz incluso sea un poco esta deriva constante que tenemos hacia la individualización, ¿no? Esto es algo que no sé si han visto últimamente, justamente es con Alfredo, ¿no? Porque Alfredo ha venido haciendo un trabajo que 2 años, creo, que dice que Freud era misógino, cosa que a mí me parece evidente. O sea, es casi una de esas cosas que no tendríamos que decir, como que no, ¿por qué hace falta decir que Freud es misógino si es tan evidente? Pero igual hay mucha gente que no lo cree e incluso hay mucha gente que disputa cuando eso efectivamente se dice. Pero cuando Lacan lo dice está todo bien porque lo dijo Lacan. Ven que acá lo que quiero mostrar es que se hace un diagnóstico a partir del autor. Y eso me parece a mí bastante criticable. Es como, dime quién lo digo y te diré si es verdad o no. Que de nuevo hace recaer la habilidad de responder sobre el autor. Arriba dice cuando estudias topología. Hay una dona ahí que pregunta a Patricio. Patricio es esta estrella de mar que está acá. Patricio, ¿qué soy? Y Patricio le responde, una taza. Y la dona le responde, no, soy una dona. Y Patricio le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Con esto lo que quiero llegar es que nosotros lo que estamos, o sea, toda teoría está armada de ciertas diferencias posibles. Y hay que ver, obviamente, ¿sí? Martín es una persona diferente que yo. Y aquí estamos 3 personas diferentes, ¿sí? Y acá hay, no sé, capaz unas 60 personas. Pero ahora, ¿esa diferencia es relevante? ¿La diferencia a partir del organismo corporal, etcétera? ¿Esa es la diferencia que nosotros queremos marcar? Porque así a mí me dices de San Vigor a Freud y Lacan y te digo, sí, obvio, me lo pones los 2 enfrente y te digo, son personas diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos mostrar cuando marcamos esa diferencia? No creo que sea la diferencia entre organismos, que me parece bastante obvia de por sí, sino una diferencia entre teorías. Y no sé si la diferencia de teorías, si lo seguimos llamando freudiano y lacaniano, se resalta. Que volvemos a caer en el mismo, o sea, estamos diciendo que no hay autor, que no se trata de eso, pero después llamamos a las teorías freudiano y lacaniano. Después me han preguntado algunas personas, yo no sé cuál sería la buena nomenclatura, pero por ejemplo me parecería mucho mejor metafísico y antimetafísico, porque además estamos caracterizando un poco la estructura, ¿no? Metafísico y antimetafísico, en vez de freudiano y lacaniano, metafísico y antimetafísico. Otra opción sería centralizado y descentralizado, o centralizado e irreverente, por ejemplo, que caracterice en sí las estructuras, que no esté hablando de algo que en una estructura, que sería la lacaniana, no existe, ¿no? O sea, no es una diferencia notable quién lo dijo. O sí, no sé cómo practican ustedes en la clínica, pero me parece que hay una clínica habilitada donde lo importante no es si tú lo dijiste o yo lo dije. Entonces tenemos este problema grandísimo, ¿sí? Que de hecho se hace en la mitad de las discusiones que me parece que suceden en Apola, es esto. No, pero en el seminario 8,5... en la página 734, Lacan dijo que Freud no era misógino.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Sí? O cuando las 31.000 veces que Lacan dice yo soy freudiano. Y más aún, como dijo Mariano ayer, quizás todo el tema sea que ser fiel a Lacan sea justamente traicionarlo. ¿Sí? Gracias, Jorge, porque yo ayer lo había escuchado, no le había prestado mucha atención, lo siento, Mariano, pero Jorge después viene y me dice, te la dejó picando. Nosotros decimos en Venezuela, te la dejó bombita, ¿sí? En metáfora más de béisbol. Pero te la dejó picando, te la dejó muy fácil y no le dijiste nada. Pero efectivamente es eso, ¿no? O sea, si la teoría que nosotros llamamos lacaniana no detiene las asociaciones en el autor, no hace consistir al autor, ¿por qué llamarla teoría lacaniana? ¿Sí? Sería, o sea, un postulado bien poético, ¿sí? Si lo quisiera decir así, sería la teoría lacaniana no existe, en el mismo sentido que no existe la relación sexual, en el mismo sentido que no existe la mujer, ¿sí? La teoría lacaniana no existe. Gracias. Vos me avisás cuando quedan 5 minutos antes. Voy a tratar de resumir las posiciones. Y bueno, buen día, gracias por estar acá en estas jornadas tan importantes para Apola. Mi trabajo es una conclusión también de haber escuchado algunos trabajos durante el año y de los seminarios que se fueron dando también paralelamente con las exposiciones de investigación. Es una pequeña idea y voy a leerles una cita de Lacan, se llama mi trabajo La posición epistémica de Lacan, más allá de Freud. Y les voy a leer una cita de La ciencia y la verdad. El estatuto del sujeto en el psicoanálisis. Llegamos al final a establecer una estructura que da cuenta del estado de escisión, de espalto en el que el psicoanalista lo detecta en su praxis. Pero para que sepa lo que sucede con su praxis, o tan solo para que la dirija conforme con lo que le es accesible, no basta con que esta división sea para él un hecho empírico, ni siquiera que el hecho empírico se vuelva paradoja. Se necesita cierta reducción, a veces de realización larga, pero siempre decisiva en el nacimiento de una ciencia, reducción que constituye propiamente su objeto. Lo que está en cuestión en el campo de la ciencia para Lacan es cuál es el objeto de psicoanálisis que instituye al psicoanálisis como campo de acción y de posibilidad de intervención. Bueno, poder situar la diferencia entre las teorías de Sigmund Freud y Jacques Lacan abre nuevas posibilidades para el psicoanálisis al situarse en el campo de la ciencia y operar sobre él. Simbólico, imaginario y real subvierten la tópica del imaginario yo, super yo y ello, fundando para el campo del psicoanálisis, a partir de una red conceptual innovadora, su objeto A. Nos parece importante empezar a situar la enseñanza de Lacan, y Lacan mismo lo refiere, no como un complemento a la teoría freudiana, sino como un corte a la teoría freudiana. Lacan va a separar aquello que llama la experiencia del psicoanálisis respecto a cómo se teoriza esa experiencia, que Lacan llama que aparece un real nuevo, ¿no? Desde nuestra perspectiva epistemológica, opuesta, por ejemplo, al empirismo freudiano, sostenemos junto con Alfredo Eldenstein, hay otros autores que también lo sostienen, pero desde la posición epistemológica moderna, que se trata situar los paradigmas de Freud y de Lacan como dos teorías contrapuestas. Dice, es una tarea científica que consiste en oponer modelos teóricos en la ciencia moderna. Esa es la función, digamos, de poder situar la diferencia
entre las teorías. ¿De qué nos sirve poder situar estas diferencias más allá de las diferencias personales del autor o de las experiencias particulares de cada persona o de la persona del analista? Nos ayuda a desprendernos del registro imaginario del autor, llevando la discusión al terreno de las ideas para innovar en ellas, no para ir en contra de la persona del autor, sino para recorrer qué quiso decir. Y en ese sentido, la propuesta es situar, como han situado ya varios durante lo largo del año, la noción de Foucault de autor, que escapa a la concepción imaginaria del autor, ¿no? No se va contra la persona, sino que la función de autor es una función que se da en la red conceptual de varios textos, al estilo del sujeto en Lacan, ¿no? Nosotros no estamos tratando a la persona, sino al recorrido de un significante que nos da lugar a la posición de esa persona frente a lo que dice, ¿no? Dice Foucault que lo que le interesa son las reglas con las que se forman un cierto número de conceptos o conjuntos teóricos, es decir, las condiciones de funcionamiento de prácticas discursivas específicas. Además dice que en la antigüedad hoy se recolectan un montón de autores, por ejemplo, que no tienen que ver con la persona. Uno dice, Heráclito dijo tal cosa por la estructura que tienen esos discursos, ¿no? Se le supone el autor por la funcionabilidad. En ese sentido, se trata entonces de situar la función de autor como un rasgo que funda un discurso y marca, más allá de la persona que escribe, lo que se dice. Freud y Lacan, en este sentido, constituyen sistemas de pensamientos que a partir de sus respectivos paradigmas proponen programas de investigación totalmente diferentes. Como dice Lakatos, el programa consiste en reglas metodológicas. Algunas nos dicen las rutas que debemos seguir, que es la heurística positiva, y la heurística negativa nos dice las rutas que no debemos seguir, ¿no? Es un programa de investigación. No habla de la verdad, ni al estilo del empirismo, de la realidad revelada o la realidad equivalente en el sentido de lo real, ¿no? Que uno viene con la teoría a nombrar la cosa, que ya está prediscursivamente. Es decir, que el mismo discurso funda el texto, ¿no? Se funda el texto. Bueno, dice, una heurística es una poderosa maquinaria para la solución de problemas. Ese es el punto central de sostener que hay programas de investigación. Una de las preguntas aquí que nos hacemos respecto de Freud, ahora van a ver por qué dentro de unos minutos, es que si el programa de Freud, al estilo de que plantea Chalmers, Lakatos, su programa constituye, su teoría se constituye como el aporte a un programa general por los problemas que plantea respecto de la psicología, la antropología o la física en el sentido empirista del término, que Freud en un momento dice que todos los conocimientos que se obtengan en el psicoanálisis van a ser reducidos a la gran ciencia, como ha sido el proyecto empirista de la gran física, ¿no? Como que hay una sola ciencia y que todos los demás conocimientos son conocimientos de la realidad equivalente a lo real, que en algún momento van a ser la gran ciencia, ¿no? Proyecto truncado en el positivismo lógico también, ¿no? Es esto, ¿no? Es la pregunta. Bueno, dice Lacan en Más allá del principio de realidad. Freud dio ese paso, vamos a volver a leer lo que es una heurística para poder decir la positividad de Freud. Dice, una poderosa maquinaria que asimila las anomalías e incluso las convierte en evidencia positiva, ¿no? Esto es lo que da lugar al marco conceptual y al lenguaje científico en cada caso. Positividad que dio Freud al campo de la psicología a partir de constituir su objeto, al distinguir la realidad psíquica
en un lugar central a partir de la teoría del yo. Dice Lacan en Más allá del principio de realidad. Freud dio ese paso fecundo, sin duda porque tal cual lo afirma en su autobiografía, se vio determinado a ello por su preocupación de curar. Esto es, por una actividad en la que contra aquellos que se complacen al relegarla al rango secundario de un arte, hay que reconocer la inteligencia misma de la realidad humana en la medida en que se aplica a transformarla. Lacan plantea que a partir de Freud, la nueva psicología no solo reconoce al psicoanálisis, derecho de ciudadanía, al recortarla innecesariamente en el progreso de disciplinas partidas de otros horizontes, demuestra su valor de vía pionera. Vía que se plantea a partir del título que le sigue en el mismo texto, acentuando que la psicología se constituye como ciencia cuando la relatividad de un objeto es planteada por Freud. Si bien, dice, restringidas a los hechos del deseo. O sea, Freud tendrá un concepto de deseo más en el orden del aristotelismo, culminará, y Lacan propone otro concepto de deseo, para subvertir lo que en el campo freudiano a través de la experiencia queda restringido al registro de lo imaginario, a la teoría del yo. Este aporte esencial cierra el campo de la psicología a la vez que paradójicamente abre la posibilidad del campo para el psicoanálisis, a través de lo que Lacan nombra en la experiencia freudiana como sumisión a lo real. Allí un círculo se cierra y en el más allá de la teoría freudiana un real se desprende. Paradoja epistémica que se intenta resolver aportando sus tres registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Dice, el primer signo de esa actitud de sumisión a lo real que aparece en Freud consistió en reconocer que en vista de que la mayoría de los fenómenos psíquicos en el hombre se relaciona aparentemente con una función de relación social, no hay motivos para excluir la vía que debido a ello abre el acceso más común, o sea, el testimonio que acerca de fenómenos tales da el sujeto mismo, ¿no? ¿En qué se sostiene este nuevo lazo social? Dice, la psicología es el campo de lo imaginario, en el sentido de lo ilusorio. Lo que tiene pues una significación real es el síntoma. Por consiguiente, solo puede ser psicológico en apariencia el síntoma y se distinguirá del registro ordinario de la vida psíquica por algún rasgo discordante en el que quede claro su carácter de grave, o sea, la discordancia, la fisura que se introduce a nivel de lo imaginario, ¿no? Freud comprende que esa elección misma, la del testimonio, ¿no?, que va a ir marcada por la asociación libre, inserta una realidad propia, pero le da a lo largo una teorización que va a culminar en la biologización. Dice, ¿pero qué es lo importante?, dice Lacan del campo freudiano. En este paso del signo clínico al síntoma y su significación, lo importante es que el momento mismo del testimonio puede constituir un elemento significativo en el aquí y ahora. Es lo que funda la experiencia analítica y abre un campo de acción novedoso en función del lazo social nuevo que instaura. Es decir, por un lado se instituye un nuevo modo de operar con el síntoma, la posibilidad del analista de cambiar su curso, que eso va a depender de la teoría que uno tenga, ¿no? Y por otro lado, es el testimonio en la relación analítica que da el paciente frente al discurso que lo causa. Dice, la posición que el paciente tiene ante lo que dice es una de las cuestiones que abre, y la posibilidad del analista de intervenir sobre eso y cambiar el curso. Aunque para Lacan es eso lo que abre el campo freudiano, ¿no? Aunque su teorización no está de acuerdo. Dice así,
Las nuevas perspectivas abiertas por Freud estaban llamadas a abolir las precedentes, o sea, de toda la psicología. Sin embargo, por mil flancos, algo se produjo en el manejo de los términos teóricos y reapareció una noción de yo absolutamente distinta de la que implica el equilibrio del conjunto de la teoría de Freud, y que por el contrario tiende a la reabsorción, como se dice además con toda claridad, del saber analítico en la psicología general, que en este caso significa psicología preanalítica. Y al mismo tiempo, puesto que teoría y práctica no son separables, la relación analítica, la dirección de la práctica vieron cambiar su orientación. La historia actual de la técnica psicoanalítica lo demuestra. Ateniendo a esta desviación teórica que Lacan sitúa no en los post-freudianos, sino en la misma teorización freudiana de los textos de Freud y las consecuencias que los textos de Freud tienen como efecto en, digamos, en el discurso psicoanalítico, ¿no? Entonces nos preguntamos qué consideración tiene el yo para Lacan, a diferencia, por ejemplo, del yo en la teoría freudiana. Dice, creo poder demostrar para entender la función que Freud designa con el nombre de yo, así como para leer toda la metapsicología freudiana, es indispensable servirse de la distinción de planos y relaciones expresadas por los términos simbólico, imaginario y real. ¿Para qué sirve? Sirve para mantener el sentido de una experiencia simbólica particularmente pura, la del análisis. Les daré un ejemplo esbozando lo que finalmente les diré respecto al yo. El yo en su aspecto más esencial es una función imaginaria. Hay aquí un descubrimiento de la experiencia y no una categoría que yo calificaría casi de a priori, o sea, como fundante de lo simbólico. Lo anterior nos advierte que no basta quedarse atrapados en la dimensión imaginaria del yo como objeto para situar lo que introduce el psicoanálisis como lazo social, y que es necesario ir mucho más allá en una torsión que terminará por subvertir la pregnancia imaginaria por su causa material del significante a partir de lo simbólico. Lo que implica que el analista no resuelva identificándose al paciente por la vía imaginaria, sino que cuestione la identificación simbólica que aliena al sujeto, en tanto este es un efecto de la cadena que lo constituye. Es una de las consecuencias. Les quería comentar que Foucault también hace este diagnóstico de Lacan. Acá lean en qué es un autor, profesor Foucault, recomendado por Alfredo, muy buen libro, donde Foucault también dice que el objeto de la psicología fue constituido a partir de Freud, ¿no? Entonces, si nos quedamos a nivel de lo imaginario, de la teoría del yo, quedamos atrapados en el paradigma moderno del mito de la realidad natural, ¿no? Del mito de la naturaleza aristotélico que nos plantea al individuo, ¿no? Y sociedad, que nos plantea un dualismo a partir de Descartes, ¿no? Un dualismo que se abre a partir de Descartes a plantear el registro del pensamiento, el registro de lo imaginario y el registro de lo que se llama, digamos, lo físico, y que Lacan dice que, bueno, Descartes mismo lo cierra en el yo pienso, luego existo, ¿no? Ahora, también lo que supone Foucault y también Lacan es que todos estos dualismos, al quedar a partir de suponer una realidad psíquica y una realidad exterior vía el empirismo, implica sostener ciertas dualidades que ya estaban planteadas en el campo de la psicología, ¿no? Y lo dice, bueno, no voy a decir las citas porque en Foucault son muy largas, pero vamos a decirlo así. Hay que situar que intenta reducir los efectos del dualismo cartesiano que se instaura en la noción de individuo-sociedad, en el campo del lazo social, alma-cuerpo en relación al cuerpo,
y el dualismo que introduce su propia teoría. Hay un dualismo que lo dice, en un momento Lacan dice, le tuvo que poner inconsciente, ¿no? En el seminario 2 y en los escritos 1. ¿Por qué le tuvo que poner inconsciente? Quedó enganchado este dualismo, el inconsciente propuesto freudiano, queda enganchado en el dualismo que se abre, ¿no? Y que Lacan dice en un momento, este dualismo es lo imaginario y lo simbólico, que fundan un real. La cuestión es que en vez de dar cuenta de ese real que se funda, las teorías al quedar en el registro imaginario, lo que hacen es obturar en función del uno, por ejemplo el yo, todos estos dualismos que se abren, ¿no? Sacando de lado la terceridad. Ahí culminó. Entonces, estos dualismos que cierran la teoría freudiana, individuo, sociedad lleva al rechazo del otro, nihilismo. Alma, cuerpo lleva a la biologización extrema. Inconsciente, consciente lleva a la teoría del yo, donde el yo es equiparado al individuo o al cuerpo, ¿no? Entonces, para culminar, lo que está en juego es cuál es el objeto que funda el campo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, Lacan dice que es otro el objeto, no es el yo. Y ateniéndonos, voy a usar las palabras de Félix para también concluir un poquito, que para que haya, en el sentido que Félix en un segundo planteaba que no haya autor, sino que uno pueda plantear lo que se dice en el campo de la física, lo que se dice en el sentido de la función de autor en el campo del psicoanálisis, primero hay que fundar el campo. Si uno no funda el campo, no puede decir lo que se dice en la física, lo que se dice en la lingüística, ¿se entiende? Y lo que funda el campo es el discurso que tiene como efecto un real que es el objeto. Es la teoría discursiva de Lacan, ¿no? Digamos, para poder situar los axiomas, para poder situar lo que se dice en un campo, hay que situarlo, hay que fundarlo. Mi propuesta es poder pensar si el objeto del yo, o toda la teoría del yo, cierra el campo de la psicología, pero abre otro. ¿Cuál es nuestro objeto para el campo del psicoanálisis? En el estatuto de Lacan, que propone Lacan epistémicamente, ¿no? Para mí es el objeto A, y bueno, y toda la teoría del significante que lo funda. Bueno, hasta ahí. Hola, ¿se escucha? ¿No? Hola, ahora sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Mi trabajo se titula Jacques Lacan, comentarios al margen de la obra de Sigmund Freud. Voy a leer. Esta breve exposición, casi al término de las jornadas, tiene una intención esencialmente interrogativa. Que lo que designamos como juventud atempere levemente mi intención, no digo justifique, la de debilitar una única pregunta, radical, espuria o ingenua, se verá. Alcanzaría con poner ambas obras en una biblioteca, la de Freud y la de Lacan, para preguntarse si este último dedicó los ultimísimos 30 años de su vida a impartir un seminario quincenal frente a cientos de personas, sumado a las miles de páginas escritas, para volver a decir exactamente lo mismo que Freud ya había dicho 50 años antes. Más aún si uno tiene en cuenta que fue él mismo quien afirmó, al modo de una llave metodológica clave, decir cada vez algo distinto, algo nuevo, es decir, nunca repetirse. Y sin embargo, la respuesta a esa pregunta no resulta fácilmente accesible, ya que tampoco se formula la pregunta. Y la pregunta, tan sencilla como intuitivamente evidente, parece estar clausurada más bien tras la cómoda ofrenda de un fake, como decía Martin Krinkewicz ayer por la tarde. Como si en las instituciones psicoanalíticas se tratara de la danza del saber antes que de saber hacer la política. Comencemos entonces con una cita de Freud del artículo Psicoanálisis correspondiente a 2 artículos de enciclopedia.
donde Freud resume con suma claridad gran parte de los fundamentos de su teoría. Dice así: los pilares básicos de la teoría psicoanalítica. 2 puntos. El supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes, la admisión de la doctrina de la resistencia y de la represión, la apreciación de la sexualidad y del complejo de Edipo. He ahí los principales contenidos del psicoanálisis y las bases de su teoría, y quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Fuerte, Freud. Ahora leamos una cita de Miller, de su libro titulado Sutilezas analíticas. En el psicoanálisis, la teoría es esencialmente un comentario de la experiencia. Genio. Freud tiene sin duda un lugar aparte porque en él la teoría dio nacimiento a la experiencia. Bueno, en efecto, fue necesaria su formalización para delimitar el campo de esta. A mí me parece que cuando miramos de cerca, vemos que primero existió la experiencia y después su teoría. Y vean cómo elige sus palabras, Miller. Freud cambió mucho su laboratorio, su cultivo de gérmenes, y luego se produjeron cierto número de cosas que intentó explicar. Pero solo hay una teoría, la suya. Bertrand de Russell Whitehead, que toda la filosofía eran comentarios al margen de Platón, es posible plantear que toda la teoría psicoanalítica son comentarios al margen de Freud. Lacan nunca pretendió otra cosa, dice el yerno, y por lejos que haya llegado con la topología y con los nudos, siguen siendo comentarios de Freud. Cierra la cita. Es de la página 170 de Sutilezas analíticas, que no es un libro para nada sutil, de hecho ahora voy a comentar algo. Veamos a su vez qué dice Wikipedia sobre Lacan. Wikipedia está bueno para ver de qué va el asunto. Lacan, médico psiquiatra y psicoanalista francés, conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. Es más lacaniano que lo lacaniano, Wikipedia. Sus aportes han sido definidos principalmente por él mismo como un retorno a Freud. Otros estudiosos de la historia del psicoanálisis lo clasifican como una reinterpretación o desarrollo ulterior de prácticamente todos los conceptos freudianos, principalmente a través de una revisión de casi toda su casuística relevante. O sea que reescribió la teoría a partir de esa casuística de los casos freudianos. Fue un exponente fundamental de la corriente estructuralista y generó gran controversia entre otros profesionales debido a su estilo innovador. Lacan buscó reorientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, ya que consideraba que el psicoanálisis post-freudiano se había desviado, cayendo en una lógica a veces biologicista, como si ese fuese el desvío, u objetivadora del sujeto propio del psicoanálisis. Lacan acusó a muchos de los psicoanalistas coetáneos por haber distorsionado y parcializado la teoría de Freud. Reinterpretó y amplió la práctica psicoanalítica. Incorporó además, a nivel teórico, nociones de origen lingüístico, filosófico y topológico que lo llevaron a redefinir muchos de los principales términos del léxico psicoanalítico. Aun con todas las salvedades, correcciones y objeciones por entero admisibles a la cita de Wikipedia, la síntesis de Wikipedia es por mucho más justa y menos tendenciosa que la sentencia milleriana. En Apola se ha hecho un fuerte trabajo de investigación, cuyo eje, más allá de la producción de Edelstein, ha sido encontrar los fundamentos lógicos del germen de una desconfianza. Si es cierto que el freudo-lacanismo se estragó los desarrollos más subversivos de Lacan, también es preciso y cierto no perder de vista que el Freud que circula por ahí es un Freud lacanizado también. No hace falta más que tomar un concepto cualquiera, pongamos como ejemplo la pulsión, para concluir en no demasiado tiempo y con no demasiado trabajo que el esqueleto de la obra de Freud es biología y más biología. Cuestión que no debe sorprendernos demasiado, como decía Alfredo ayer. Tenemos en cuenta el afán de Freud por incluir el psicoanálisis entre las ciencias naturales. En nuestro programa de investigación, único entre instituciones, del cual ya he dicho algunas cosas, me pregunto, ¿no es acaso contra Freud y contra cierta interpretación de la cultura que operamos en la clínica habilitada por él mismo? Ahora voy a decir algo de eso. Y de ser así, ¿no sería preciso llamarle a la práctica derivada un contrapsicoanálisis? Respecto a la interpretación de la cultura, querría leer una cita de Freud de Por qué la guerra, que es la correspondencia con Einstein. Freud dice lo siguiente, así interpreta la cultura Freud. Opino lo siguiente.
Desde épocas inmemoriales, o sea, Einstein le pregunta por qué la gente va a la guerra y Freud escribe un mamotreto explicándole todos los fundamentos de su teoría. Dice, desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. A este proceso debemos lo mejor que hemos llegado a ser y una buena parte de aquello a raíz de lo cual penamos. Sus ocasiones y comienzos son oscuros, su desenlace incierto, algunos de sus caracteres muy visibles. ¿Acaso lleve a la extinción de la especie humana? Pues perjudica la función sexual en más de una manera, y ya hoy las razas incultas y los estratos rezagados, los peronistas, de la población se multiplican con mayor intensidad que los de elevada cultura. Quizás este proceso sea comparable con la domesticación de ciertas especies animales. Es indudable que conlleva alteraciones corporales, pero el desarrollo de la cultura como un proceso orgánico de esa índole no ha pasado a ser todavía una representación familiar. Bien, de ser así, ¿no sería preciso llamarla a la práctica derivada del programa un contrapsicoanálisis? Si existe una clínica lacaniana y una clínica freudiana, que es algo que trajo Mariano en el curso de desambiguación, ¿qué comparten en común? Es decir, ¿bajo qué premisa es posible sostener el psicoanalítica de ambos lados? ¿Es acaso el concepto de inconsciente, de un saber no sabido, tan central en la enseñanza lacaniana como casi irrastreable en la obra freudiana, a excepción de un manojo de párrafos medianamente platónicos, los cuales, es preciso decirlo, contradicen su teoría de la representación y no encajan en su modelo teórico? Entonces, ¿es conveniente sostener con tanto esfuerzo la pertenencia a un campo designado estrictamente por un neologismo, cuando la práctica que efectúa una clínica que se desprende de nuestro modelo, más allá del nombre de Lacan o del par Lacan-Edelstein, esto es a mi entender lo más crucial de todo, se constituye con la fuerza de una red y el peso de la coherencia interna, no en una dirección alternativa o semi-sesgada, como se le critica a los posfreudianos, freudianos al fin, sino precisamente en su dirección contraria? Por otro lado, Freud, fundador de discurso, pero también fundador del campo de las psicoterapias, ¿por qué no? Incluso la terapia cognitiva tiene a Freud como antecedente. Levante la mano quien cree que nuestros desarrollos teóricos son más afines a las terapias narrativas y sistémicas que al mejunje dogmático de los goces inefables, los sujetos singulares, los silencios mortíferos y las responsabilidades individuales. Respecto de lo cual, les recomiendo leer un breve testimonio de un pase en el libro de Miller, después les señalo la página. A razón de lo cual he propuesto el neologismo «Jui silence», oigo silencio y mi garganta lo advierte en su estrechez. ¿Cuál es el costo de la afiliación si se requiere de un conjunto tan vasto de salvedades para evitar el estrago de la fidelidad a una cosmovisión, digámoslo, ya de kiosco? ¿No estamos acaso condenados a convertirnos en presos políticos más allá de los márgenes del refrito schopenhaueriano y de los apócrifos diagnosticados por Edelstein, que llaman la elucidación milleriana, donde, desplazando el diagnóstico popperiano, los psicoanalistas carecen de actitud científica, pues al igual que los marxistas, Dios me perdone, jamás cambian de parecer respecto a sus creencias? En última instancia, ¿es posible sostener un psicoanálisis más allá de Freud, ya sea al interior de nuestro campo como hacia lo que llamamos la cultura? Posible sin duda alguna. Todos los trabajos de las jornadas lo demuestran con una contundencia definitiva, más allá del tamiz. Posible sin duda alguna, pero ¿admisible? Hace un tiempo, algo más de un año, en una pequeña publicación de un libro, propuse designar alternativamente lo que hacemos bajo el nombre de alioanálisis. La razón inicial era doble, que el prefijo psico es un lastre y que nosotros estamos bien interesados en el otro, que aparentemente no existe. Me pareció un momento oportuno para ponernos a pensar en las pérdidas y en las ganancias. Muchas gracias. Bueno, entonces abrimos a las preguntas. Pues ahí, Julián, que ya hay varias. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. No, la pregunta es un poco
volviendo a esta cuestión del más allá de Freud, pensaba, ¿no? Escuchando a Félix y a Tomás particularmente, pero también a vos, Silvana, ¿qué sería ir más allá de Freud, no? Porque lo trabajamos, lo criticamos. ¿Qué sería ir más allá de Freud? ¿Sería no hablar más de Freud, no nombrarlo más? Inclusive esta cuestión de la traición a Lacan, ¿no? Que me quedó haciendo un poco de ruido. También, ¿no? ¿En qué consistiría eso, no? Es como medio monstruoso ir más allá de Lacan. Nada, me parece que ustedes lo pusieron sobre el tapete esta cuestión, ¿no? Del más allá. Escuchándote, Mariano, me viene otra pregunta, si nos situamos en la ciencia: ¿por qué durante 160 años se sigue sosteniendo Freud cuando en otros campos científicos no? Me hago la pregunta, y es la pregunta también que me mueve todo el tiempo también a investigar el psicoanálisis, ¿no? Y desde el punto de vista que coincido que hay un punto de vista político, estratégico y también epistémico, digamos, el ir más allá de Freud es poder proponer, creo yo, para el psicoanálisis, como en otros campos de la ciencia, otras teorías. No una única teoría que englobe algo a la idea de Aristóteles del tiempo permanente o del dogmatismo, algo que no se pueda cuestionar al estilo de un dios. Sí, perdón, por otro lado, solo un agregado muy tonto, pero que digamos que es 130 años después haya que plantear el problema de un más allá de Freud ya indica, ya es el diagnóstico, me parece, en sí mismo. Me parece un verdadero lastre, que ahí hay que precisar bien las razones, por supuesto. Mauro, disculpen. Sobre el trabajo de Félix, que me gustó mucho, creo yo lo abordo por el lado de que Freud y Lacan no son ya nombres propios, sino etiquetas de teorías. O sea, no me comporta una cuestión a la persona. Y sobre el más allá, yo pienso que es el equivalente del más allá del principio del placer. O sea, no es que el más allá, o mejor dicho, el más allá implica estructuralmente lo anterior, porque es un más allá. O sea, decir más allá implica un punto de partida. Entonces, no nos desprendemos totalmente de algo. Yo creo que tampoco es cierto que la ciencia han dejado a un lado los autores anteriores, en el sentido que, pongamos, la biología o las ciencias naturales han dejado al lado a Darwin. Sí, están en un más allá, o sea, que lo dan por sentado y no se refieren en todo momento al autor que fundó el campo. Entonces, creo que va por un lado, digamos, de pensar el más allá como una implicación de lo anterior sin quedar separado allá. Me gustaría, pues si no, podemos ir respondiendo. Ok. Bien, yo quería hacerle un comentario. Hola, ¿se escucha ahí? Bien, soy Karina Rodríguez y quería hacerle una respuesta al planteo de Félix, especialmente. En la primera parte de tu presentación, yo quería aclarar que no porque la teoría determina la clínica no existe, y a veces parece que, como lo dejamos de tener en cuenta, que si elegimos a la teoría de Freud o de Lacan o de Alfredo Edelstein, es porque produce efectos, y me parece que si yo voy a elegir, por ejemplo, el concepto de sentimiento inconsciente de culpabilidad, que es de Freud y me funciona, voy a seguir usando ese concepto de Freud. Ahora, si hay una propuesta de Lacan que me lo va a permitir hacer otro efecto, lo voy a cambiar por Lacan. Entonces me parece que a veces perdemos de vista que no estamos eligiendo teorías y autores, sino eso. La otra cuestión que le quería decir a Félix es que hay un tema muy fuerte que es ser autor, que yo voy a proponer que viene del otro, que es muy difícil incluirse en un conjunto de autores, siendo que
si soy autor, me tiene que venir del otro. Y en base a esta propuesta que viene del otro, les quería proponer pensar que Alfredo es un autor y que no lo propone él. ¿Por qué sostengo esto? Tenemos aquí mucha gente que viene de Brasil y tienen la misma experiencia que yo tuve. El acercamiento a Alfredo es con el texto de Alfredo. Nosotros leímos muchos libros de Alfredo, o sea, traducido, Alfredo para mí es un texto. Luego, varios años después, se convirtió en una persona. Y frente a esto les propongo la interpretación de Lacan. No confundamos lo simbólico con lo imaginario. Alfredo imaginario para mí es segundo frente a Alfredo texto, que es simbólico, y fue mi acercamiento y creo hacer este diagnóstico de mucha gente aquí. El texto de Alfredo es el que nos convocó a Pola, no la persona de Alfredo. Siguiendo con esta línea, creo que es importante lo que propone Alfredo de desambiguar Freud y Lacan, y les quería proponer que él tiene un estilo, que es marcar la diferencia. Ese es su estilo. Eso no quiere decir que toda la gente en Apola diga, solo voy a trabajar Lacan y Freud es un desastre. No, ese es el estilo de Alfredo, que es marcar la diferencia, y yo les quería proponer a ustedes cuál es mi posición respecto a ese estilo. Para mí, Alfredo es un shortcut. No les puedo decir en otra palabra que no sea en inglés, porque sería un atajo, es un shortcut. Alfredo ha leído cosas que yo leo un texto de él y me facilita no leer 50 textos de Lacan. ¿Quiere decir que es la verdad? No, no es la verdad, pero a mí Alfredo me funciona como un shortcut. Lo propongo para que lo pensemos, si a alguno le funciona. Yo compartí en Facebook un texto de Lacan que dice eso, que los otros que compartimos en una comunidad científica son shortcuts. Hay gente que lo son, hay gente que no. Les propongo pensar esa idea. Y después que si estamos acá en Lacan, si estamos acá en Apola, que proponemos un Lacan, es decir, que priorizamos a Lacan sobre Freud, es una elección. Y creo que todo el mundo entiende que si hacemos dos conjuntos en intersección, en uno pongo a Freud, en otro pongo a Lacan, tranquilamente podemos sostener que hay cosas de Freud que no son de Lacan, que son buenas y sirven. Hay intersecciones entre los dos. Les voy a proponer una. Sentimiento inconsciente de culpabilidad. Es de Freud y es de Lacan. Los dos sirven. Y hay cosas de Lacan que no están en Freud. Entonces, creo que si Alfredo se dedica a destacar la intersección, es su estilo. Que los demás querramos hacer lo mismo que él, depende de cada uno. Yo propongo que cada uno plantee su posición y me gusta escuchar la posición de todos respecto a esto. Yo que... ¿Se puede decir algo? Para más corta o nos dejan responder? Hay dos opciones. Porque ya la otra no la olvidamos. Y se fue. No, la cuestión es poder plantear. La posición no es simplemente de Alfredo, es una posición epistémica. Hay posiciones epistémicas respecto al conocimiento y al saber que uno tiene que elegir, digamos, y hay posiciones filosóficas. El empirismo freudiano es una posición filosófica que tiene su gran base en Aristóteles. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta que hay, lo dice también Alfredo en sus textos, y lo dicen muchos epistemólogos desde Popper en adelante, Kuhn, Lakatos, Chalmers, que hay posiciones epistémicas en los campos, hay posiciones filosóficas, hay posiciones políticas, tienen que ver con el momento del pensamiento, hasta lo dice Coiré, ¿no? Él sitúa que nuestro problema es el dogmatismo y Aristóteles. Coiré es un gran autor. Con respecto a eso, y por ahí sí, para mí, y respondiendo a tomar conceptos de diferentes autores, yo coincido con el discurso de Lacan de que por más que uno no quiera zaparle, entonces no da lo mismo los términos teóricos en una red conceptual en la cual estamos formados, usar los de Lacan que los de Freud. Porque eso, más allá de nosotros, opera. Completamente de acuerdo. La pregunta es si a eso lo vamos a etiquetar con el nombre de un autor o no. Esa básicamente es la pregunta. O sea, yo si quisiera ser más lacaniano dejaría acá, ¿no? Porque esa es la pregunta. ¿Es bueno el nombre Freud? ¿Es bueno el nombre Lacan? ¿O nos remite de nuevo al autor? ¿O nos remite de nuevo a detener las asociaciones en la persona? Cuando llamamos el texto de Alfredo,
¿por qué lo llamamos el texto de Alfredo? ¿Sí? O sea, si lo vamos a llamar texto, entonces llamemos algo sobre el texto, no sobre Alfredo. Y sí, estoy completamente de acuerdo con que se trata de marcar la diferencia, solo que hay que ver cuál diferencia. ¿Vamos a marcar la diferencia a partir de individuos, como Freud, como Lacan, como Alfredo? Bien, Karin, me pareció muy pertinente el comentario. Sí haría una pequeña salvedad, porque siempre hay un desliz, no le llamaría estilo. En psicoanálisis prolifera esta idea de, bueno, a mí me copa su estilo, bueno, entonces se va a un grupo de estudio de alguien a quien le interesa el estilo, ¿no? Es como una decisión metodológica que produce consecuencias en la posición de uno, ¿no? Es una pequeña salvedad, pero el problema del estilo en psicoanálisis es una catástrofe. Respecto a lo que decía Mauro, por allá, no sé dónde está Mauro. Hola Mauro. Me parece que el problema en lo que señalás, no sé cómo plantearlo muy bien, es que está bien, pero el más allá es subsidiario, o sea, es consecuencia del lastre del principio del placer, cuando Freud, digamos, propone el más allá. Y lo que habría que pensar era si en primera instancia, cuando Freud propone que el aparato psíquico, digamos, está regido por un principio del placer, no habría que pensar si ese es el problema. Y si entonces, si ese es el problema y hay que desecharlo, no hace falta establecer un más allá. Es todo un problema que hay que resolver, porque si no se arrastra el lastre. Claro, Lacan lo sitúa claramente en los escritos. Sus antecedentes es fantástico, hay que volver a leerlos, para que vean la posición de Lacan. Que el problema de más allá del principio del placer es que hay otro, que es el más allá del principio de la realidad. Que principio del placer va con principio de realidad, ¿no? Hay un más allá del principio de realidad que también se articula eso. Y Lacan dice que en el concepto de... Freud se vio obligado a ir al concepto de función, tengo la cita acá pero es larga, porque vio que su teoría se iba a pique, no porque el concepto de función, de pulsión de muerte nos sirva a nosotros tal cual lo plantea Freud, sino porque su teoría se iba a pique. ¿Sí? ¿Va? Bueno, hola, ¿qué tal? Escuché las tres las presentaciones, buenísimas, me encantaron. Les voy a hacer un comentario a cada uno breve, que fue lo que apunté. Además venía con ganas, porque ayer no puedo venir, venía con muchas ganas de estar acá. El autor, a mí me parece interesante pensar el autor como, y en ese punto sí es importante tal vez el nombre que queda después del fallecimiento, digamos, de la persona en sí. O sea, como índice contextual de dónde surge esa obra y a qué le responde, ¿sí? Como un índice del momento histórico donde aparece, que es lo que le aporta tal vez mayor relevancia a la potencia de lo que está haciendo el momento, digamos. No es lo mismo decir una cosa en un momento que en otro, ¿verdad? Y en un contexto determinado o en otro, cuando se trata más, además de teorías. Eso respecto de la función del autor, que me parecía, a mí me era válido pensarlo así. Y respecto del objeto, Silvana, que hablabas vos, del objeto del psicoanálisis, a mí me gusta pensarlo como, sí, efectivamente, el objeto A, siendo el objeto del psicoanálisis, pero con la particularidad, y esto en línea con la estructura del discurso del psicoanálisis, con la particularidad de pensar el objeto A en el lugar de la gente, es decir, en el lugar de quien produce, tiene una posición activa, bueno, que forma el discurso, forja un discurso, justamente porque el objeto A podemos decir que es algo que no es invención en sí, porque se puede rastrear en la historia, no con ese nombre, ¿no? Pero esa función de objeto A se puede rastrear en la historia, pero el utilizarlo produciendo un discurso me parece que es lo que lo torna en la particularidad del psicoanálisis. Y por último, te hago un comentario. Después, termino pero para ese punto. Y después, termino. Y después, respecto de
del psicoanálisis, como decía Foucault, que lo leíste vos de hecho, Silvana, de que el objeto de la psicología moderna fue planteado por Freud. Efectivamente, yo, y en línea con lo que planteara Tomás, me parece que es interesante pensar que lo que hace Freud es dar la psicología, de la clínica psicológica, con el nombre de psicoanálisis. O sea, después Lacan podemos decir que formaliza el psicoanálisis utilizando ese nombre, pero es otra cosa lo que hace, que tal vez puede ser efectivamente, que se le pueda dar, ¿no? O se le pueda dar otro nombre, pero digamos, yo digo pensando que, y en línea con la desambiguación Freud-Lacan del año, que Freud, por más que se lo intente rescatar, lo que es ni más ni menos que una psicología, o sea, es una psicología, que se llama psicoanálisis. Eso nada más, gracias. Claro, pero ahí la importancia es la fisura que se abre, porque por primera vez en la historia, dice Lacan, se instituye el registro de lo imaginario a partir de Freud, en esa realidad psíquica que era relegada a desechos, ¿no? Incluso por toda la psicología anterior, se le da un estatuto de que tiene una significación y un sentido, o sea, para poder desprender lo que se teoriza del campo a lo que aparece en el campo, ¿no? Y quería decirte respecto del objeto A que es un efecto de discurso, por eso Lacan dice que es a través de un largo recorrido conceptual que uno llega al efecto del objeto en cada ciencia. No está primero el objeto, porque si no seríamos empiristas ahí, o realistas. Si está primero el objeto, somos empiristas y realistas. No hay realidad prediscursiva, dice Lacan, por eso mismo. La posición del psicoanalista es la de hacer valer la existencia del objeto A, digamos, en su práctica. Y ser efecto, de hecho, el objeto A, me parece. Claro, pero el objeto A se crea en la misma práctica. Bueno, para Félix, una cuestión. Lo que es para nosotros el individuo Freud. Me parece que eso está completamente mezclado con su teoría. La psicoanálisis freudiana y Freud son una especie de mezcla. Entonces, ¿cómo criticar, por ejemplo, la misoginia en la concepción del penis night sin que eso recaiga en una crítica al propio Freud? Justamente porque está mezclada las cosas ahí, ¿sí? Me parece que criticar al penis night implica en criticar a Freud, ¿sí? Es muy claro al revés. Por ejemplo, cuando uno critica el complejo de Edipo femenino y uno levanta la mano y dice, ¿pero vas a jugar Freud al mar? ¿Cómo puede? ¿Sí? Bueno, el complejo de Edipo femenino está plasmado de sus prejuicios. Entonces, esto está en su teorización mezclado. ¿Cómo hacer una crítica exclusivamente a su teorización sin que eso sea una crítica a él? Está muy bien lo que estás diciendo, Flavio, gracias. Ahora, lo que no quiero, porque decía, detener las asociaciones en el individuo. Es decir, como si eso fuese responsabilidad exclusiva de Freud, el haber postulado eso. Eso es lo que yo quiero criticar. Obviamente no. Freud me parece bastante obvio que era misógino, o sea, y eso está mal ser misógino, ¿sí? O sea, no estoy diciendo otra cosa. Yo lo que quiero decir es que me parece que no deberíamos de tener la asociación ahí. Por ejemplo, como tú bien estás diciendo, pudiésemos tener teoría misógina y teoría, no sé, queer, si les parece. Teoría misógina, teoría queer, y me parece que sería mucho más fructífero que teoría freudiana y teoría lacaniana. No caen lo mismo, uno cae en el individuo y otro cae en la caracterización del sistema. No, un comentario. Hay un antropólogo que se llama André Le Breton, que es un estudioso de la noción del cuerpo y destaca cómo es a partir de cierto momento que los cuadros se empiezan a firmar, ¿sí? Hasta ese momento no había autoría de las pinturas. Me parece que el problema con el autor, volviendo a lo que planteaba Karina, el problema con el autor, especialmente en el campo psicoanalítico, es que es la causa de todas las detenciones.
la causa de la detención, del no avance del psicoanálisis, es el autor. Bueno, estamos Es el amor a completamente de Freud. acuerdo, es lo que estoy intentando decir. Sí, gracias. Quería responderte a vos, siguiendo la cuestión de Félix, que claro, para Lacan, es un diagnóstico que hace Lacan también, por eso quiere subvertir la obra freudiana. El hecho de quedarnos en el registro imaginario hace que los prejuicios del analista operen ya sea en la teoría o en la clínica. Coincido totalmente. Y lo que quería decir es, está muy bien tu diagnóstico, no sigamos las cosas por ahí, ¿no? O sea, justamente a eso quiero llamar. Quiero hacer el diagnóstico que estás haciendo muy bien y diciendo, por favor, no sigamos por ahí. Bueno, entonces cerramos por aquí, una pausa y luego retomamos. No.